Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Nicolás Calderón está aquí con nosotros. Él es director de los comedores económicos. Por lo tanto, el nombre de Nicolás, usted lo ha oído mucho en estos días, mucho, a propósito de Irma, el huracán que ha barrido prácticamente las Antillas. Irma comenzó allá con las Antillas menores, las chiquitas, y se fue repasando Puerto Rico, Cuba, los Cayos de la Florida, y se metió en la Florida finalmente. A nosotros nos tocó, por suerte no nos tocó muy de cerca, ¿verdad, Nicolás? Sí. Pero sí hubo dominicanos y dominicanas, familias dominicanas afectadas por el huracán Irma. Por esa razón, Nicolás Calderón pues está aquí para que nos cuente un poco cómo se organizó todo ese operativo formidable que hizo que prácticamente minutos después del paso de Irma por aquí, ya la gente estuviera preparándose para volver a su casa, para retomar su vida, y tuvo el respaldo, desde luego, de los comedores económicos del Estado. Bienvenido, Nicolás, a Ojalá. Y bueno, comienza contándonos un poco esta experiencia que hemos vivido con este huracán, pero que también vivimos muchas antes de esta, ¿no? Así es. Así que bienvenido seas a Ojalá. Muy buen día, don Ramón, muy buen día a todo el público televidente que a esta hora nos permite llegar hasta sus hogares. Bueno, desde un principio fuimos llamados por el señor presidente, no solamente los comedores, sino todos los organismos que formamos parte del COE, para un llamado que nos hizo el presidente para que nos mantuviéramos atentos a lo que era ya el trayecto de ese fenómeno que se había nacido en las aguas del Atlántico y que venía directamente hacia las Antillas, que finalmente comenzó desde las Antillas menores y terminó, vamos a decir, en lo mayor que es Estados Unidos, el territorio continental americano. Sí. Y desde un principio el presidente nos instruyó a todos y cada quien asumió su rol, su papel. Entonces desde ese momento comenzamos a elaborar planes y a prepararnos, ya que íbamos a enfrentar un fenómeno como nunca antes visto en la historia de huracanes, un huracán categoría 5, muy devastador, con viento sostenido, muy potente, muy fuerte, que podía a su paso arrasar con todo lo que tocara. Entonces, desde el principio, el gobierno asumió una labor de prevención y comenzó a identificar y evacuar a todas las familias que se encontraban en zonas vulnerables. ¿Cuándo fue la primera reunión con el presidente de la República? ¿En qué momento se llevó a cabo? La primera. Bueno, el lunes de la semana pasada, cuando ya el huracán estaba formado y se veía en la zona del pronóstico que esta era la ruta que iba a tomar. Entonces el presidente de la República nos convocó a una reunión y ahí vimos todos los pormenores, todos los posibles escenarios a que se fueran a presentar. Fue un plan bastante elaborado, bien elaborado. Incluso tuvimos al otro día nuevamente otra reunión para ya entonces cada quien rendir informe y decir de qué forma se había preparado y qué pensaba hacer en caso de ser impactado. Porque lo que se veía era un impacto inminente por parte del huracán. Bueno, pues inmediatamente... Se percibía que no iba a pasar por donde pasó. Se percibía que iba a pasar mucho más sobre el país. Sí, incluso doña Gloria Ceballos, la directora de UNAMED, nos informaba al presidente de la República y a todos los funcionarios que estábamos presentes que existía una presión atmosférica que impulsaba hacia abajo el huracán y que de seguir presionando y el huracán cedía, entonces iba a tocar la República Dominicana en una gran parte del territorio nacional. Entonces, recuerdo que la expresión del presidente, pidámosle a Dios que intervenga, que intercepte su mano poderosa y pueda desviar. Entonces había como una lucha, el huracán muy potente que quería subir y esto entonces lo presionaba hacia abajo. Entonces finalmente el huracán parece que encontró por dónde salir, parece que Dios escuchó al señor presidente y abrió una brechita y por ahí pudo
pudo salir y no nos impactó como era lo visible, lo que en el momento se veía. Parece que en Miami no rezaron suficiente entonces. Bueno, lo que pasa es que... Porque a ellos les ha dado en forma, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Florida también está en una ruta crítica, muy crítica. Igual que nosotros, sí, realmente. Todas estas islas están en una ruta crítica. Entonces ya a partir de la primera reunión se desata el operativo, ¿no? Sí, comienza ya lo que es el operativo. Por ejemplo, nosotros desde Comedores, y en vista del tamaño y el impacto que podríamos sufrir, nos preparamos para poder asistir hasta 3 millones de personas diariamente con alimentos cocidos. Diariamente. Óigase bien al nivel de preparación que tienen los comedores económicos. Sí. 3 millones de personas diariamente pueden asistir con alimentos cocidos. Lógicamente, no solamente preparamos el área por donde, la ruta, por donde estimábamos que iba a transitar el huracán, sino que abastecimos todos los comedores a nivel nacional. Como los fenómenos de la naturaleza son impredecibles y uno no sabía si finalmente se iba o si podía tomar de lleno la isla, entonces decidimos abastecer todos los comedores a nivel nacional para, si ocurría lo contrario a lo que veíamos que podía pasar y bajaba más de lo previsto, entonces poder dar respuesta inmediata. Entonces, de esa forma, esperamos el día del huracán. Cada organismo del Estado se concentró en ejecutar al 100% la tarea asignada, su labor, y los resultados, gracias a Dios, fueron los esperados. No tuvimos pérdida humana. Este es un país que hasta con una simple lluvia muchas veces perecen lamentablemente dominicanos, y hoy, gracias a Dios, podemos decir, lleno de orgullo, que el gobierno dominicano pasó con excelente nota esta prueba. Los dominicanos también, y hay que felicitar al pueblo dominicano, ha creado un alto grado de conciencia, porque anteriormente ante fenómenos como este la gente lo cogía como un relajo. Ahora lo vio bastante en serio, y a eso también se debe la labor de los medios de comunicación y la popularización de lo que es el Internet, porque en todos esos lugares usted ve personas con teléfonos inteligentes, y entonces le daban paso a lo que estaba ocurriendo en otros lugares y veían que lo que venía realmente era serio. Era un monstruo. Era un monstruo. Y entonces a la hora de evacuarlo fue poca la resistencia que hicieron muchas personas. Todos fueron trasladados a refugios bastante seguros, albergues, excepto, vamos a decir, las personas fueron evacuadas, excepto algunas zonas donde habían construcciones cerca, como el caso de Boba, muy próximo al mar, y los fuertes ventarrones, los fuertes vientos destruyeron algunas viviendas. Pero como decíamos desde el gobierno, todos los materiales recuperables, lo que no se recupera es la vida humana. Y la gente acató ese mandato, la gente salió de sus hogares y el gobierno le dio el respaldo. En ningún momento han estado solos. Aún después de pasado el fenómeno, el gobierno ha estado con ellos, dándole apoyo. Nosotros mismos hemos estado empleados a fondo en todas las provincias. Comenzamos operativos, por ejemplo, en la provincia de Altagracia, en El Ceibo, en Atomayor, en San Pedro de Macorís. Bueno, tenemos ahí unas imágenes de apoyo. Ustedes siguieron la ruta del huracán. La ruta del huracán, y también las zonas que estaban aisladas, que fueron producto de las inundaciones. De ahí también nos trasladamos a Samaná, a Nagua, Puerto Plata, Montecristi, pero también otras zonas como el caso de Sánchez Ramírez, el caso de Bonao, muchos lugares donde hubo San Juan de la Maguana, tuvieron familias desplazadas. Los comedores económicos estuvieron presentes dándole la asistencia de los alimentos. ¿Cuál es la situación actual, Colás? Ya ha pasado el huracán, sabemos lo que queda, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué queda? Me imagino que en Boba todavía hay gente que están en albergues, ¿no? Sí. Me imagino que eso es así. Ahora mismo para ustedes los comedores económicos, ¿cuál es la situación actual? ¿Con qué están comprometidos? La situación actual es la siguiente. Ya en todo el país las personas han retornado a sus hogares, los comedores
ha estado haciendo operativos de entrega de raciones crudas a esas familias que producto del fenómeno duraron varios días sin trabajar. Recordemos que son familias de muy escasos recursos, que viven del empleo informal, viven de la agricultura, viven de la pesca y otras actividades informales, y que por el fenómeno no tuvieron la oportunidad de poder conseguir recursos para sustentar su familia en los días subsiguientes con alimentos. Entonces el gobierno, de manera, vamos a decir, solidaria, ha estado entregando raciones de alimentos crudos a esas familias que han retornado a sus hogares para que tengan que brindarle a sus hijos de manera segura. Ni que algunos lo que tienen que dedicarse a reconstruir ese hogar. A reconstruir, pero ahí también el gobierno le está dando la mano. Exacto. Ahí tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Vivienda, que ha hecho un gran levantamiento. En el día de ayer, por ejemplo, el Plan Social de la Presidencia estuvo en Boba, trabajando en reparaciones de aquellas viviendas que no están en el área vulnerable, porque aquellos que están en la zona vulnerable, que pueden ser nuevamente afectados, se está identificando unos terrenos donde el Instituto Nacional de la Vivienda le va a construir viviendas económicas para entonces ser trasladado hasta allí, y el área que ocupaban antiguamente, porque ya no están ahí, entonces va a ser militarizada para evitar que haya nuevo asentamiento humano. O sea, el gobierno ha estado preocupado por el bienestar de la gente, sobre todo de los que menos tienen, de los más afectados. Y el presidente Danilo Medina en eso ha sido enfático y ha estado dando seguimiento a la situación. Y gracias a Dios, todo ha salido conforme a lo que en un principio nos propusimos, que era primero que no hubiera pérdida de vida humana, y segundo, que tan pronto pasara el huracán, el gobierno se concentrara en darle asistencia a aquellas personas que se vieran afectadas por el huracán, y así lo hemos hecho. Esa es una información muy importante la que tú ofreces, Nicolás, que ya en algún momento nosotros comentaremos aquí con el ingeniero Mayobanex Escoto del INVI, porque el gobierno está desplazando a toda esa gente que vive en esos lugares vulnerables, porque son muy vulnerables. Hay que ver la gente que se llevó el mar en Boba. Hay que ver. Vivían prácticamente a orilla del mar, la mayoría de ellos. Es una zona muy vulnerable, indudablemente. Cualquier oleaje se los lleva. Incluso sin huracán. Incluso sin huracán. Sin huracán. Claro, yo estuve presente allá y le puedo decir que el patio de esas casas era el mar. Era el mar. O sea, usted fácilmente sacaba un pie y se mojaba, porque estaban dentro de... Sí, y son claro. pueblos... los pescadores no le tienen miedo al mar, y uno entiende, pero son zonas muy, muy vulnerables, que aún, como le digo, sin un huracán, sin un fenómeno de esa naturaleza, es un peligro de por sí vivir a orillas del mar. Porque además la ley lo impide, porque debe haber un espacio libre entre el mar y la gente, que son, no recuerdo cuántos metros, unos 60 metros mínimo, debía ser 120. Sí, debían ser 120, porque 60 metros no es nada para el mar. No. Entonces, pero lo establece la ley. Sin embargo, la gente vive ahí al lado del mar. Sí. Es un problema de la pobreza. Sí. Es un problema de la pobreza también. Porque... No, y el gobierno dominicano ha estado enfrascado en ayudar a todas las personas que se han visto afectadas. Incluso yo estuve el domingo en Montecristi, en el área de Palo Verde, y nos fuimos al área costera, que a un lugar que dicen Juanete. Y yo quisiera que usted vea lo distante que eso está del centro de San Fernando de Montecristi. Y hasta allá fuimos. Y ahí estaba el ingeniero Mayobanex Escoto, ahí estábamos nosotros, reparando viviendas, reconstruyendo viviendas, entregando alimentos a esa familia que fueron desplazadas en un determinado momento para preservarle la vida. O sea, el gobierno con lo que se comprometió, cumplió. Le dijo, lo vamos a trasladar a un lugar seguro, le garantizamos la alimentación, y los daños que sufran su vivienda nos comprometemos a reparársela, a recuperarla. Y eso hemos estado haciendo. O sea, es un gobierno que cumple con aquellas cosas que se compromete. Así es, así es. ¿Cuántas personas tienen ustedes ahora, actualmente en albergue? Esa fue la pregunta ahorita, más o menos. ¿A cuántas están atendiendo ya ustedes en los albergues en este momento? A nosotros nos queda en Boba unas 47 familias que estaban en la escuela pública de la comunidad, pero que por motivos de que los niños no siguieran perdiendo clases, fueron trasladadas
a la iglesia de la ciudad, o de la comunidad de Boba, que es una sección del Distrito Municipal de Las Gordas, en la provincia de María Trinidad Sánchez, y esas 47 familias tienen ahí afuera una cocina móvil que le está suministrando los alimentos necesarios a todas esas personas que están ahí. Y a la comunidad completa, porque es difícil sustraerse y negarle el pan a los demás, porque es una comunidad muy pobre. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Montecristi, en el área de Palo Verde, lo que dicen el kilómetro 17, hay 2 refugios más que tiene unas 87 personas uno y el otro tiene 23, 24 personas. Ahí también los comedores económicos del Estado le está supliendo los alimentos a esa familia. Después, en ningún otro lugar del país ya quedan albergados ni refugiados. Las personas que están en Montecristi ya, a más tardar en el día de hoy o mañana, también van a retornar a sus hogares. Ellos están ahí porque la crecida del río Yaque del Norte inunda todo el área de Palo Verde, y entonces por un asunto de prevención son sacados y llevados a un lugar seguro. Y el desagüe de la presa aumenta el cauce del río por ahí también. Sí. Así es. Y entonces, pero esas familias, por ejemplo, ya fuimos allá donde ellos, por ejemplo, ahí tenemos operativos. Eso es Montecristi, es el director de la Defensa Civil de Montecristi, un gran trabajador, un hombre que ha desarrollado un trabajo extraordinario. Ahí estamos en uno de los refugios, entregándole raciones secas a esas personas que ese día ya iban a sus hogares nuevamente a limpiarlo, porque fueron inundados, pero fíjense, tienen su vida preservada y llevan los alimentos de los próximos días para poder estar tranquilos. Pues como le digo, son gente que trabajan hoy para comer mañana. Y entonces ¿Para cuánto les da una ración de estas a estas personas? Depende de la cantidad de personas. Si es una familia, vamos a decir, normal de 3 o 4 personas, le puede durar 4 días, 3 días, 5 días. Depende de la... Pero lo importante, como le decía, de todo esto es que nosotros nos preparamos de una forma tal que Cuba, que es el ícono a nivel internacional, el referente, sobre todo en esta zona del Caribe, que preservando vidas en tiempos de dificultad, de huracán, de fenómenos de esta naturaleza, ha tenido aproximadamente 10 muertos, lo cual lamentamos mucho como país. Sin embargo, nosotros no tenemos una sola víctima humana. Y eso es gracias a la labor preventiva que ha hecho el gobierno y gracias también a la labor de los medios de comunicación que correctamente orientaron a todas las personas que vivían en zonas vulnerables. Claro. Sí, porque hay un trabajo coordinado entre ustedes y todas las instituciones que forman el COE. Sí, ustedes son parte del Centro de Operaciones de Emergencia, ¿no? Sí, nosotros somos de las instituciones dentro del COE, de las que estamos, lo que le decimos, instituciones de respuesta inmediata. Entonces, tan pronto sucede un hecho, ahí estamos. El caso, por ejemplo, con las cocinas móviles, los comedores productores que están en las provincias, se encargan de dar inmediatamente, automáticamente, el servicio. Nosotros estamos preparados, por ejemplo, Dios nos libre, ahora mismo ocurre cualquier situación en cualquier punto del país y estamos en condiciones, en cuestiones de minutos, horas, estar presentes dando inmediatamente respuesta. ¿Cómo se articula? Porque es bueno que la gente sepa que también hay una participación de la comunidad, ¿no? Así es. Y que esto no es a la brigandina, como dicen por ahí, ¿no? No hay una distribución medalaganaria ni cosa que lo parezca, sino que hay un control, que hay un método de trabajo para distribuir la ración, para hacerla llegar donde tiene que llegar. Porque el temor de la gente es que siempre hay los vividores, los que, tú entiendes, ¿no? Los ladrones que se aprovechan de estas situaciones. Aprovecharse de las situaciones para pescar en ríos revueltos, como dicen. ¿Cómo se cura con los comedores económicos y las instituciones estatales de ese tipo de Nosotros hacemos un trabajo coordinado
vamos a decir, con las gobernaciones provinciales, eso es Castañuela ahí. Aquí es Castañuela. Sí, eso es Castañuela en Montecristi. Buena avenida de agua. Mira los plásticos cómo están ahí, porque este es un problema grande que nosotros tenemos. Es el senador de Montecristi y el gobernador, don Marcelo. Ahí están, el gobernador y el senador de Montecristi. Sí, trabajando todo unido. ¿Cómo se hace esa coordinación? Se trabaja en coordinación con las gobernaciones provinciales que preside en cada provincia el COE. O sea, todos los gobernadores automáticamente, de oficio, son los que presiden el COE en cada provincia. Entonces se convoca a reuniones. Y ahí, de acuerdo a los refugios oficiales, los albergues oficiales abiertos y la cantidad de personas que reporta la Defensa Civil, que es que se encarga de evacuarlo y llevarlo a los refugios, nos dicen, por ejemplo, en Boba tenemos tantas familias, en Samaná tenemos tantas familias. Entonces uno trabaja esa labor coordinada con ellos. Luego se hace una labor de distribución a través de Defensa Civil, gobernaciones provinciales, Fuerzas Armadas, que también nos dan un apoyo fenomenal, extraordinario. Porque ahí estamos hablando, por ejemplo, ahora lugares que hemos podido llegar por tierra, que no hubo grandes afectaciones de incomunicaciones, rotura de puentes, de caminos vecinales. Pero cuando eso ocurre, la Fuerza Armada siempre está en la mejor disposición y nos presta helicóptero y a través de la vía aérea llevamos alimentos a personas que se ven incomunicados vía terrestre. Hasta tanto puede restablecerse nuevamente el tránsito. El gobierno está llevando el alimento crudo y cocido. O sea, el gobierno nunca desampara a las familias que se ven en desgracia. Nunca. Siempre está ahí como un buen tutor, como un buen padre. Entonces esa labor se hace de manera coordinada con las autoridades locales para evitar precisamente el desorden, el caos y de que gente muchas veces muy ágil o muy vivo puedan aprovecharse de esta situación y entonces quitarle a una persona que verdaderamente lo necesite, quitarle entonces la posibilidad de poder acceder a alimentación segura y de calidad. Es decir, Nicolás, no hay improvisación. No, nada se improvisa, porque lo improvisado nunca deja un buen final, nunca termina bien. Y fíjese, una muestra de esto es cómo, gracias a Dios, salimos bien de esta situación. Usted se imagina, por ejemplo, vámonos al hipotético caso de que en Boba hubiese ocurrido esa destrucción de esa vivienda con esa familia adentro, la cantidad de muertos que hoy hubiera. Lo mismo, por ejemplo, que en Samaná, en el área de los Cacao, que es una zona de pescadores costera, que de lleno el mar golpeó y las fuertes brisas. Si esa familia hubiesen pernoctado esa noche ahí, también hoy la historia fuera otra. Pero el gobierno de manera eficiente, de manera efectiva, lo trasladó. Algunos quizás fueron obligados, pero hoy le dan las gracias al gobierno. Hoy agradecen. Porque están vivos. Sí, hoy están agradecidos. Digo porque lo he vivido. Yo no quería dejar mi casa, pero después cuando vi la verdad, agradecí al gobierno que me obligó a salir. Sí, entonces, de eso se trata, de haber hecho una labor preventiva y que esto nos ha servido ya como una buena experiencia y un buen estímulo, viendo que verdaderamente vale la pena el esfuerzo desplegado, porque para nosotros es una gran satisfacción haber pasado un fenómeno como este huracán Irma, que técnicamente decían los expertos y técnicos de la NASA, que posiblemente haya que crear una nueva categoría, porque era un huracán categoría 5, pero con toda la... había roto todos los parámetros. Superior a David, a San Zenón y a todos eso, históricamente grande. Con vientos sostenidos sobre los 295 kilómetros por hora, que, bueno, ahí en las redes, y la noticia, un video de un meteorólogo que está tomando la velocidad del viento, y se ve cómo lo arrastra el viento, y él, haciendo un tremendo esfuerzo, logra poder, porque tiene que durar un minuto sosteniendo el equipo, y el viento lo impulsaba hacia atrás, que en un momento dado muchos pensaban, bueno, se lo va a llevar. Y gracias a Dios tampoco. Y hablamos de realmente viento de más de 290 kilómetros por hora, que recordábamos el David que pasó por aquí, arrasó, y lo que llevaba eran vientos de 250 kilómetros por hora, de manera que esto era totalmente superior al huracán David.
noticias entonces, Nicolás. A este momento tenemos menos de 200 personas en albergues, en Boba y en Montecristi. En Montecristi hoy posiblemente tampoco ya haya hoy. Porque lo de Montecristi era un asunto de la inundación de la zona de Palo Verde, producto del desagüe de la presa, y el agua dura 4 días para llegar a Palo Verde, una vez la presa comienza a ser desaguada, entonces, o desfogada. Entonces el agua llegó, la inundación es una inundación mansa, que no viene con ningún tipo de corriente fuerte. El agua inunda las casas, la gente por razones de seguridad son trasladadas a un lugar seguro, pero tan pronto las cosas vuelven a su normalidad, ellos retornan a sus hogares. Exacto, o sea, prácticamente queda la gente de Boba. En Boba es que quedan en albergue y están en una iglesia. Están en una iglesia. Eso es importante, que no se ha afectado ninguna escuela, no se ha detenido la educación, por lo tanto, porque eso antes ocurría que la gente permanecía tiempo en las escuelas. Y destruía los planteles escolares. Exacto, porque eso no está concebido para que la gente viva ahí. No, lo que sucede es que las escuelas son de los lugares más seguros que tiene la comunidad, de una. Y segundo, también tiene la ventaja de que hay baños, agua potable, un espacio, aparte de ser un espacio seguro, un espacio controlado, donde hay un acceso por donde usted ingresa y sale, o sea, se tiene más control. Sí, claro. Y las escuelas ya han sido todas nuevamente retornadas al sistema educativo, y tampoco hay ya niños que estén perdiendo clases. Exacto, o sea, estamos en una situación totalmente normal. Me dijiste que hay una articulación de ustedes con todas las instituciones del COE, pero que además es bueno que la gente sepa que los comedores económicos no distribuyen alimentos a la birlonga y al, ¿verdad? A lo que venga a lo que coge el bon, como decíamos cuando estábamos muchachos, ¿no? Hay un sistema que se establece con los gobernadores, con los senadores, etcétera, siempre una labor coordinada. Exacto. Nosotros no llegamos a un lugar y abrimos un camión y comenzamos a todo el que pasa. Y ustedes ya tienen un dato cuando van allí. Sabemos que hay tantas familias que están en tal situación, que están en tal lugar, y a eso es que van. Se hacen levantamientos previos. Exacto, hay un levantamiento y a ustedes se les pasa esa información. ¿Quién le pasa esa información? La gobernación. Los gobernadores, las gobernaciones. Por ejemplo, usted ve cuando nosotros hacemos operativos que se ven en calle abierta, por ejemplo, un sector determinado, como el caso ahorita de Atomayor, que vimos que estábamos junto al senador Rubén Darío Cruz, el gobernador Ramón de allá de la provincia de Atomayor. Ellos nos dicen, por ejemplo, en el sector Gualey de Atomayor, ahí tenemos 500 familias, por decir, y uno va entonces preparado para darle asistencia a esas 500 familias. Entonces se organizan, se le dan tickets y se colocan en fila. Y con ese ticket van retirando su ración de alimentos. Exacto, comienza el reparto. Y gracias a Dios es un método efectivo, que funciona. Y que ya ustedes lo han probado durante muchísimos años. Imagínate. Así es. Y lo importante es que le llega a gente que verdaderamente lo necesitan y que se sienten conformes con la labor realizada. Incluso vimos en estos días, ayer, una encuesta que hizo alguien, lo vi en un diario digital publicada, donde más del 86% del dominicano se siente satisfecho con la respuesta dada por el gobierno tras el paso del huracán Irma. Más del 86%. Más del 86%. Es un buen... Una alta valoración. Una muy buena, así es. Una muy buena percepción de la gente. Es decir, el gobierno ha cumplió antes y cumplió después. Antes con la prevención y después con la respuesta. Sí, así es. Después con la respuesta. Así es. Terminamos el tiempo, si tienes algo que agregar. Porque ya ese señor que está ahí está hace rato haciendo señas. Bueno, sí, señor. No, agradecerle el civismo exhibido, valga la redundancia, por la población, por el pueblo dominicano. Mucha madurez ya en el manejo de estas cosas. Madurez. También decirle que estamos todavía en la temporada ciclónica, pueden presentarse todavía algunos fenómenos naturales, y que al igual que ahora el gobierno va a asumir su papel, su rol, y lo que le pedimos siempre es estar atento y seguir las orientaciones oficiales. Que no se lleven
de voces no autorizadas a la hora de que podamos ser afectados por un fenómeno. Que si el Estado le dice, el gobierno le dice, tiene que abandonar determinada zona, hay que abandonarla, porque el gobierno tiene conocimiento pleno de qué puede, vamos a decir, afectar, qué tanto puede afectar un fenómeno. Entonces muchas veces alguien en el barrio dice, no, eso no viene, sin ningún tipo de conocimiento científico ni nada, y se queda, y muchas veces ahí es que viene el problema de pérdida de vida humana. Entonces el gobierno lo que está siempre preocupado, primero, por preservar la vida del dominicano, y segundo, cualquier daño material luego se recupera. El gobierno mismo asume el compromiso de reponerlo, como lo ha estado haciendo, ha estado entregando estufas, ha estado entregando tanques de gas, ha estado reparando viviendas, ha estado entregando alimentos, medicamentos, operativos médicos. O sea, el gobierno ha estado tirado a la calle desde antes del huracán. Así es. Sí. Lo que no se recupera es la vida. Así es. Así que, bien, gracias a Nicolás Calderón, director de los comedores económicos, que es una de las instituciones que, bueno, de las que primero tienen que llegar a donde quiera, porque nadie vive sin comida, sin comer, Nicolás. Así estamos catalogados. Tiene que ir de primero. Así estamos catalogados dentro de lo que es el organigrama del COE, instituciones de respuesta inmediata. Claro, claro. O sea, están ustedes, está el plan social también. Nosotros, plan social, obras públicas, que hace un extraordinario trabajo, es excelente. Incluso ya habíamos finalizado, pero es bueno que la gente sepa, el despliegue que tuvo, por ejemplo, el gobierno a nivel de personas, solamente obras públicas, y yo digo porque a mí me tocó suministrar los alimentos, tenía 18.000 personas en todo el país trabajando, 18.000. Nosotros teníamos 1.876, sin contar las otras instituciones. O sea, estamos hablando de un amplio despliegue, un conjunto de voluntades humanas, todo el mundo al unísono, trabajando en aras de preservar vidas. Y mucha gente voluntaria. Los voluntarios de la defensa civil son incalculables. Voluntaria, es realmente impresionante. Así es. Así es. Gracias a Nicolás Calderón de los comedores económicos, porque bueno, nos da una buena noticia. Prácticamente no tenemos dominicanos actualmente en albergues, nada más nos quedan unos cuantos ahí en Boba y algunos que otros en Montecristi, que parece que ya hoy tienen que retornar hoy retornan a sus casas, puesto que ya desde luego la crecida de los ríos, los ríos han vuelto a su cauce. Y gracias a usted también por estar ahí escuchando estas informaciones de Nicolás Calderón, que como bien lo ha dicho él, es bueno que usted sepa que estamos todavía en plena temporada de huracanes. Estamos en plena temporada ciclónica. Las aguas del Atlántico siguen calientes y por lo tanto debemos estar alerta, atentos a las informaciones que deben llegar, como tú lo has dicho, de donde deben llegar, no de cualquier vecino y no de cualquier gente que se inventa cualquier cosa por las redes sociales, que ahora las redes sociales son los mentideros, como les decían antes, a esos sitios donde la gente se juntaba a hablar pendejadas. Pues los mentideros públicos ahora están en las redes sociales. Y por ahí se inventa cualquier gente, cualquier cosa, y se la envía a usted, y usted confiado cree que le están mandando información confiable. No, la información confiable sale de meteorología y sale del COE, que son las instituciones que están autorizadas a rendir información. Y ustedes a actuar de acuerdo con esas metodologías, con esas informaciones de esas instituciones. Así es. Gracias, Nicolás, por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes. No se vayan de ahí porque la conversación la continuamos en poco con Ramón Tejada Holguín, así que quédese ahí. La comida está como es. Esta cocina ha sido excelente, ha sido una salvación para nuestro municipio, porque en realidad se necesitaba. Gracias a nuestro señor presidente Danilo Medina y al director de los comedores económicos por traer esta comida aquí. Esta cocina ha significado mucho beneficio para mí, porque sabe que a veces uno no tiene el ingreso, entonces uno viene a beber propio. Excelente, excelente, una calidad, como usted puede ver, es una calidad excelente, es una comida de clase número 1. Que siga así todos los días, hasta los sábados y los domingos.